Hola, mi nombre es Carlos Sosa, integrante del grupo 3 de la clase de análisis y diseño de sistemas. Y nuestro tema de exposición es el prototipado, wireframing y validación de flujos en experiencia de usuario. Para comenzar, debemos entender qué es un wireframe y cuál es su propósito. Un wireframe es un diagrama visual que esboza la interfaz gráfica de un usuario de un sistema. Muestra cómo se estructuran y relacionan los elementos en pantalla. Es prácticamente una plantilla que muchos la hemos visto en diseños pequeños y es como inicia el desarrollo de un proyecto para hacerlo de una manera más óptima, analizando primero qué es lo que debe llevar y cómo se debe navegar o experimentar la experiencia de los usuarios en el mismo. El propósito es crear diseños que satisfagan las necesidades del usuario. Se establece cómo se verá el sistema, ¿y cuál será su funcionalidad antes de pasar a las fases de diseño? Sirve como un entregable que puede ser escrito en papel hasta algo más elaborado como software especializado. Estos son algunos ejemplos de wireframe. Como les dije, algunos hemos visto ejemplos sencillos y pueden ser algo hecho en papel hasta cosas más elaboradas como estos ejemplos. Y utilizan prácticamente un estándar que son, por ejemplo, en estos de cuadros que representan imágenes, los que llevan una X, líneas horizontales que representan texto, entre otros que pueden usar texto estándar como Lorem Ipsum, etcétera. Ahora, para entender el wireframe debemos saber que tiene tres pilares y son tres pilares de wireframing. El número uno es la validación técnica inicial. Aquí los desarrolladores analizan la lógica operativa y la navegación del sistema para asegurarse de que los flujos de trabajo sean eficientes antes de iniciar la codificación. El número dos es la detección de brechas. Aquí el equipo identifica varios informativos y componentes faltantes en la estructura, evitando correcciones costosas en etapas avanzadas del desarrollo. Y el número 3 es la comunicación visual efectiva. Los wireframes facilitan un consenso claro entre los clientes y el equipo técnico, garantizando una visión compartida del comportamiento y la estructura del producto final. Siguiendo en línea estos tres pilares, podemos tener un diseño y un desempeño más óptimo del desarrollo de los proyectos, porque estamos viendo cómo se verá una etapa inicial del proyecto final y así se puede ahorrar tiempo, quedar como más satisfechos los usuarios o los clientes con un diseño preliminar. Ahora, ¿qué es la anatomía de un wireframe y qué es lo que muestra realmente? El número uno es la estructura, que también se le llama layout, y este determina el diseño en general, la disposición de sus componentes visuales y funcionales. El número dos es la arquitectura de la información. Aquí es una planificación estratégica de la ubicación del contenido, sus etiquetas y accesos para que el usuario encuentre lo que busca de una manera más fácil e intuitiva. Y el número 3 es el soporte al flujo de usuarios. Esta es una herramienta complementaria al flujo del usuario que permite visualizar el diseño específico de las pantallas involucradas en ese recorrido. Ahora, para los wireframes tenemos varios niveles de detalle que van desde baja fidelidad hasta alta fidelidad. Y esto depende de qué tanto detalle tengan en su desarrollo. Para la baja fidelidad también se le llama LOFI y tiene un enfoque que es esbozos rápidos, centrados en disposición, navegación primaria y arquitectura de información. Entre sus características el uso exclusivo de escalas grises, cajas con X para imágenes, etiquetas genéricas y texto Lorem Ipsum. Como pudimos ver en los ejemplos anteriores, esos eran diseños de baja fidelidad, representando secciones con imágenes con un cuadrado o rectángulo gris con una X en medio. Y su uso es este es el primer paso del proceso ideal para validar estructuras desde bocetos
a mano hasta esquemas digitales limpios. Ahora existe la mediana fidelidad, también llamada MEFI, que tiene un enfoque que es el incremento de detalle mediante anotaciones, fuentes variadas y primeros indicios de color. Entre sus características está la integración de contenido real preliminar que permite una lectura más cercana a la experiencia final del usuario, y su uso es un puente para las estructuras básicas y el diseño final. El tercero y último es de alta fidelidad, también llamado Hi-Fi o Hi-Fi. Este tiene un enfoque que es una representación visual completa, detallada y fiel del sistema que desarrolla o que desarrollará finalmente. Entre sus características está la definición precisa de colores corporativos, iconografía, tipografías exactas y proporciones de píxeles. Y su uso es la herramienta interactiva donde los elementos responden a clics, permiten realizar pruebas de usuario altamente eficientes. El de alta fidelidad nos dice que prácticamente es un diseño más elaborado y es prácticamente cómo va a llegar al final el proyecto, porque utiliza software más especializado para ver cosas como la navegación y la experiencia de usuario. En el recorrido de nuestra exposición vamos a ver cómo se utiliza Figma para esto. Aquí cabe recalcar que no es necesario pasar por los tres niveles de detalle, ya que podemos simplemente utilizar baja fidelidad o utilizar baja fidelidad y alta fidelidad, o también alta fidelidad únicamente. De esto ya depende de cómo el equipo lo considere correcto. Bueno, yo les voy a hablar de los prototipos de alta fidelidad ya en la práctica. Como ya se mencionó, estos prototipos son una representación fidedigna de lo que va a mostrar el sistema definitivamente. Una vez que ya se llega a estos prototipos, ya se tiene aceptado todo lo que el sistema va a mostrar, ya se tiene una identidad visual definida. Esto incluye la implementación de sistemas de diseño específicos, los logos de la empresa, las paletas de colores, las proporciones exactas, la fuente exacta. Todo el aspecto visual ya está definido. Ya podemos ver contenido real. Ya podemos ver también imágenes, algunos videos implementados y como se dijo ya, estos ya son prototipos dinámicos. Entonces ya se puede simular una interacción con estos prototipos. Ahora, ¿qué mecanismos de interacción implementan estos prototipos? Bueno, tenemos los disparadores o triggers que definen, son como acciones programadas luego de que el usuario hace una interacción con el sistema. Estos pueden ser, por ejemplo, hacer un clic o arrastrar ciertos elementos o ingresar algo en el teclado. Luego tenemos las acciones y transiciones que determinan qué ocurre luego de que ocurre ese disparo. Esto puede incluir apertura de capas, que se muestre un mensaje en pantalla o de repente que cierto botón quede inhabilitado después de que el usuario le da clic, etcétera. Y finalmente tenemos lo que vendrían a ser los puntos de entrada, que los puntos de entrada son conexiones que existen entre estos prototipos que nos permiten mapear todo lo que vendría a ser el flujo de usuario. Bueno, nos permiten mapear el flujo de usuario. Entonces, con estas conexiones, el equipo de desarrollo puede ir viendo cómo se relacionan los prototipos entre sí y de esta forma, pues mapear lo que sería el flujo de usuario. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se pueden usar estos prototipos para hacer validaciones en la experiencia de usuario. Que la experiencia de usuario es todo un proceso en el que se le hacen pruebas del sistema a los usuarios para encontrar errores o ver si están funcionando correctamente. Entonces, ¿cómo encajan aquí los prototipos de alta fidelidad? En este punto, no solo basta con que la pantalla sea atractiva,
sino que el diseño responda correctamente a las necesidades financieras y a lo que el usuario quiere lograr. Entonces, ¿cómo se logra esto? Se logra con los siguientes criterios. Uno está en los flujos de control de accesos. Se le pide a los usuarios que realicen una tarea siguiendo un rol, por ejemplo, que como administrador eh, validen algo en el sistema o como auditor que hagan cierta acción y ver de esta forma si pueden completar el flujo de la tarea a través de los prototipos. Otros son los caminos de excepción y errores. ¿Qué ocurre si una transacción falla o si el inventario se agota en tiempo real, por ejemplo? Entonces el prototipo simula estas pantallas de alerta para evaluar la respuesta operativa. Y luego tenemos la optimización de conversión, donde se busca evitar embudos de negocio. Aquí miramos si el objetivo del negocio se cumple y cuántos pasos requiere el usuario para completar una tarea específica. También tenemos el proceso metodológico de validación con el cliente. Esto es, pues como dice su nombre, un proceso donde también se busca realizar validaciones haciéndole pruebas a usuarios. Entonces, una de estas pruebas es la definición de escenarios y tareas, donde a un cliente o a un grupo se le pide que haga un recorrido libre por el prototipo y luego se les plantea un reto. Se les plantea que simulen realizar una tarea y después se mide si se pudo realizar esta tarea. Luego tenemos la observación y monitoreo activo, donde el equipo de desarrollo analiza cómo interactúan los usuarios con el prototipo interactivo y se evalúan métricas para ver el correcto funcionamiento del sistema. Estas pueden ser la tasa de éxito de los usuarios o donde los usuarios tuvieron más dificultad en lograr una tarea o encontrar un botón y si hubo errores de flujo, es decir, si un usuario entró a otro lado al que no debía entrar en la realización de una tarea. Y finalmente tenemos el feedback o la retroalimentación. Y aquí es donde los usuarios dan su perspectiva sobre cómo fue usar el sistema para que se puedan descubrir brechas u oportunidades de mejora. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte y los dejo con mi otro compañero. Tardes, ingeniero y compañeros. Continuando con la exposición. Ahora bien, en la integración con historias de usuario. En la ingeniería del software moderna, el diseño y el desarrollo ágil ya no trabajan en silos aislados. El product owner, los desarrolladores y los diseñadores de UX colaboran activamente. El prototipo interactivo validado deja de ser un artefacto aislado y se incrusta formalmente en la tarjeta de historia de usuario. ¿Qué podemos hacer uso como de Jira o Azure DevOps mediante links directos a las pantallas de Figma? Los criterios de aceptación marcan los límites exactos de una historia de usuario. El diseño visual se convierte en las especificaciones obligatorias que define el qué y el cómo debe responder a la funcionalidad para considerarse terminada con éxito. Ahora bien, se presenta la siguiente pregunta: ¿cómo el diseño visual dictamina los criterios de aceptación? En esto podemos decir que podemos verlo desde dos puntos de vista: el estilo narrativo o las listas de conclusiones. En este apartado podemos decir que son las declaraciones explícitas basadas en la fidelidad del prototipo, refiriéndonos al criterio visual, el cual el layout, disposición de componentes y diseño adaptativo deben coincidir en un 100% con las especificaciones de Figma. El criterio de interacción. El orden de tabulación y transiciones modales deben replicar exactamente el prototipo interactivo. Y también el criterio de estado. Los botones deben reflejar sus estados correctos, si está habilitado, si está inhabilitado, si se está cargando, según el sistema y el diseño del mismo. Ahora el otro punto es el estilo estructurado base en comportamientos o formato BDD.
basándonos en Gherkin, dado que usando el contexto pantalla inicial, cuando acciones del usuario, entonces resultado visual del sistema. Un ejemplo sería, dado que el usuario está en el carrito de compras e introdujo un cupón válido cuando presiona el botón aplicar, entonces la interfaz debe realizar la transacción animada, pintar el descuento en verde corporativo y actualizar el monto neto de inmediato. El impacto del diseño de la definición de hecho, o los DOD y QA. La definición de hecho, definition of done. Una historia de usuario no puede moverse a la columna de completada si el producto construido en software difiere de la arquitectura de información validada. Desalineaciones de píxeles, tipografías incorrectas, colores fuera de la paleta o flujos interactivos omitidos son cuales direcciones de rechazo de la historia de usuario en el sprint preview. El prototipo como el oráculo de prueba para QA en el apartado de testing. Los ingenieros de aseguramiento de la calidad ya no realizan pruebas basándose únicamente en textos ambiguos. El QA utiliza el prototipo interactivo de Figma como el estándar de oro para comparar el comportamiento del software construido. Si la aplicación no replica fielmente el diseño visual y su interactividad, se abre inmediatamente un reporte de efecto bug técnico. Los principios para un desarrollo eficiente podemos decir que son 4: la visión general del proyecto, la comunicación abierta y continua, el crecimiento incremental y consistencia y buenas prácticas. En la visión general del proyecto, comprende el propósito del proyecto y que el valor aporta las funcionalidades y el diseño de desarrollo al usuario final. En el crecimiento incremental está lo que es empezar siempre con diseños pequeños, de baja fidelidad, e ir incrementando ordenadamente hacia la maqueta final. Diseñar directo en la falta fidelidad sin planear la IA estructural puede generar graves pérdidas de tiempo en correcciones complejas. En la comunicación abierta y continua, mantener un canal constante con los stakeholders para validar oportunamente si las pruebas de diseño satisfacen las necesidades del negocio. En la consistencia y buenas prácticas, pasar una fase sucesiva del diseño implica que la anterior fue aceptada por todos y servirá de base sólida. Rediseños profundos en etapas tardías vuelven el desarrollo caótico y tardado. Esto ha sido todo de mi parte y gracias por su atención.